Y a mi amigo Willy, que lo conozco desde que tenemos 15 años, me cuesta un montón decirle que lo quiero. Digo, tengo que llegar a que pase algo, ¿no? Digo, y hasta con amigos nos hemos abrazado y llorado solo en funerales. Literalmente. O nos abrazamos con algún gol en algún mundial, así en el sumum de nuestra heterosis. Unicornio de Troya es un encuentro con activistas, artistas y referentes que transforman la sociedad con pequeñas y grandes acciones. Una oportunidad de conocer a quienes nos ponen en camino a convertirnos en una humanidad más justa. ¿Estoy bien ahí? Toda esta parte de los bloopers. Él es la voz atrás de esos videos que le mandás al Raúl que todos tenemos en la familia y además forma parte de la muy acotada lista de varones heterosis que van a participar de este ciclo. Démosle la bienvenida a Andrés de Privilegiados. Hola. Hello. ¿Cómo va? Bien. Bueno, como dije, sos la voz atrás de los videos que le mandamos a Raúl. ¿Cómo te sentís protagonizando, por lo menos a modo de voz, los videos de Privilegiados? Bueno, sí, lo de la voz surgió porque somos 3 personas dentro del grupo que hacemos Privilegiados. Está Lucía Rodríguez, que al ser una feminidad dentro de la estrategia comunicacional, la verdad que no funcionaba. A Gustavo le daba vergüenza y a mí no. Te tocó. Medio que me tocó. Fue como sacar la pajita más corta. Sí, Claro. sí, totalmente. ¿Y cuál es la motivación atrás de hacer un proyecto de videos o un proyecto de contenidos para la deconstrucción de las masculinidades? Bueno, Privilegiados arranca gracias a los movimientos feministas que salen a la calle en 2015 y ahí es cuando Gustavo y yo nos empezamos a hacer ciertas preguntas, empezar a tener la escucha activa, ¿no? A empatizar con lo que venía pasando, que a los varones, hetero, cis, punta de la pirámide, ¿no? Digo, no estábamos ni enterados de lo que era la violencia machista, ¿no? Que moría una mujer cada 29 horas en ese momento, ahora los números son muy similares. No sabíamos un montón de violencias que como chabones, así, literalmente chabones. Sí, no, la palabra es perfecta, chabones. Claro, es perfecto. como chabones, no transitamos, no vivimos y hasta ese momento no habíamos escuchado. Porque depende también las vivencias y los tránsitos de cada uno. Gustavo tiene la suerte de tener amigas feministas, yo vengo de otros espacios y la verdad que nunca había escuchado nada del tema y hasta esto lo traigo a veces, ¿no? Yo me acuerdo no sé si fue 2010 o algo así, hablando con un cliente en un laburo, diciéndole, no, yo no soy ni machista ni feminista, ¿no? Como, claro, no soy ista. Claro, los ismos, el otro día me lo dijeron, no estoy a favor de los ismos. Y bueno, y ese es el privilegio de ser un tibio también, ¿no? Digo, de no querer incomodar a nadie. Y bueno, Privilegiados nace gracias a esta escucha activa y a la necesidad de hacer. Porque bueno, como 2 chabones teníamos ganas de hacer algo, pero lo que ocurrió fue un cimbronazo a esas ganas de hacer cuando nos pusimos a estudiar, trabajar, ir a talleres, leer. Y en tu vida personal, no solamente en el proyecto Privilegiados, ¿cuál fue el momento Lisa Simpson de decir, apa, hay algo llamado feminismo y es urgentemente necesario en mi vida? Wow. Lo que pasa es que... Podés no dar detalles íntimos, pero podés contarnos cuál fue la anécdota. Yo hablo de mi vida íntima porque a la vez genera espejo para con muchos varones, claro, heterosis, entonces nos empezamos a ver, a reflejar en esta ignorancia que llevábamos adelante, ¿no? Y lo que me pasa es que me lo preguntás y yo no puedo despegar Privilegiados de mi vida personal. Y por eso cuando hablamos a veces en algunos lugares sobre crear un contenido, crear estrategias de comunicación, y si vos lo querés hacer solamente leyendo un folleto, un libro, viendo un videoclip, una película, un documental, y después salir a comunicar, eso va a salir mal. Eso va a salir vacío, no va a tener contenido, no va a tener una búsqueda profunda, no va a tener sangre, no va a tener alma. Y la verdad es que si vos querés comunicar, tenés ese trabajo también tiene que ser personal. Te tiene que atravesar el cuerpo, te tiene que atravesar las vivencias. ¿Por qué? Porque a los varones no nos atravesaron, los varones heterosis, lo digo de nuevo, no nos atravesaron. Podemos, por economía de palabras, por el resto de como en los contratos, a partir de ahora, varones va a ser
varones heterosis o chabones para que no haya, obviamente, colectivos ofendidos. Pero sí, te entiendo. No nos atraviesa, pero no quiero decir no les atraviesa la necesidad de cuestionar el patriarcado. A mí me atraviesa como marica, pero digo, en mi adolescencia quizás no me atravesaba la necesidad de cuestionar el patriarcado, y las pocas veces que tuve esa oportunidad de empatizar fue eso, fue un ejercicio de empatía, de decir, wow, estas pibas la están pasando muy mal. Es que fue desde ahí, fue desde empezar a practicar esa empatía, porque además los varones es un músculo que lo tenemos que poner a ejercitar, si nos ponemos bien chabones. Tenemos que ir al gimnasio de las emociones y de las empatías, porque si desde chicos nos cortaban las alas diciéndonos no llores, porque si no llorás, ¿qué sos? ¿Sos una nena, una mujer o un maricón? Claro. Entonces, se nos empezó a atrofiar ese músculo. Sí, corremos fuerte, rápido, nos agarramos a piñas, tenemos un montón de músculos entrenados para todas esas violencias, pero no tenemos la empatía entrenada. Entonces, también, digo, desde privilegiados traemos esto, digo, los tipos tenemos que empezar a escuchar, tenemos que empezar a callarnos un poco, pero bueno, desde privilegiados no nos callamos tanto para hablar entre varones. Por eso siempre aclaramos eso. Es toda una especie de paradoja constante, privilegiados. Contradicción constante. Son chabones hablando sobre feminismo, pero sobre cómo los chabones no deberíamos estar hablando de feminismo. Sí, decimos que hablamos de masculinidad, ¿no? Claro. O hablamos de varones entre varones para desarmar lo aprendido y repensarnos, ¿no? Pero esa respuesta llevó mucho tiempo de masticación. Sí. ¿Qué pasó al principio? Antes de que salgan los primeros videos fueron 2 años de mucho trabajo, de mucha lectura, de seguir transitando espacios de producciones audiovisuales. Yo soy director audiovisual y de encontrarme muy incómodo en muchas situaciones de casting. Desde siempre fue una situación muy incómoda para mí, y tener colegas que hablan de las feminidades de cierta manera, ¿no? Y siempre hubo ciertos roces, pero no lo podía poner en palabras. ¿Qué hicieron los feminismos? Bueno, nos trajeron un marco teórico, nos trajeron conceptos y un despertar a los tipos, ¿no? En algún punto. No quiero hablar de despertar porque a veces suena como... ¿viste? Pensamiento mágico. Eso mismo. La palabra de hoy es pensamiento mágico. Por eso digo. Pero sí, entiendo que igual... Nada, me imagino en esta situación que describís, ¿no? De estar en los castings, todo, como aún así estar produciendo audiovisualmente, pero no estar a cargo de todo y no poder poner las reglas de todo, es una situación muy incómoda porque hubo una época en donde los feminismos eran más incipientes en el mainstream, en la que uno no podía decir, no, las reglas acá va a ser de que no se va a hablar del cuerpo ajeno, por ejemplo, y sería como, pero ¿cómo si el physique du role en un casting es clave y hay que hablar del cuerpo ajeno? O sea, ¿cómo manejabas vos esa impotencia de decir, no tengo el poder para cambiarlo, pero tengo en este momento los lentes que me hacen ver de que hay algo que está mal? Bueno, es muy difícil. En el mundo de la publicidad, en el mundo como de ese espacio de marketing, era siempre muy complicado querer marcarle al cliente lo que importaba de la actriz o del actor, que era más sus dotes para performar, que la corporalidad. Digo, y así me he llevado 1000 chascos porque clientes elegían a las personas solamente por cómo se veían y no por... Sigue pasando. Sí, sigue pasando, pero digo, en mi experiencia personal, yo achacaba con que este actúa bien, lo necesito, soy el director, te digo esto. No, pero este es más lindo. Bueno, pero te lo presenté porque quería quedar bien con vos y ahora me quiero morir. Digo, me pasaban esas cosas. Claro. Y lo que me empezó a ocurrir es todo esto que vos decías, ¿no? Todas las limitaciones del mundo audiovisual que te van marcando. Cuando empecé a conocer los documentales y de repente no le tenía que rendir cuentas a nadie. No tenía que preguntarle por el corte a alguien sobre esto, ¿está bien? ¿Está aprobado? No, aprobábamos con Gustavo y era, esto es increíble. No hay que rendir cuentas. Bienvenido al mundo del poder. Y Gustavo, bueno, del poder de los chabones. Claro. Y en Privilegiados un poco hay eso. Igual trabajamos mucho en chequear nuestro contenido también. Digo, se lo mandamos a compañeras, a compañeros. Por ahí hay guiones que tocan temáticas que los varones heterosis no manejamos. Entonces traíamos, traíamos también a personas de la diversidad, o cuando hablamos en nuestro capítulo sobre la masculinidad hegemónica, cuando hubo que hablar de masculinidad de trans, lo escribió un pibe trans. Digo, no es que vamos a tomar la palabra porque somos tipos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos como el radar ese muy despierto, ¿no? De, bueno,
que fue el primer miedo de Privilegiados, como, che, estamos tomando... Ejerciendo un privilegio. Sí, ¿no? Y estamos tomando la palabra del resto. Digo, teníamos 3 videos hechos y tardamos 5 meses en lanzarlos, porque yo principalmente estaba muerto de miedo. Porque estaba convencido en un punto que estábamos por ahí tapando voces, pero después muchas compañeras feministas, fotógrafas de las 12, alguna periodista, lo chequeaba y era, no, están hablando de varones para varones. Claro. No nos están hablando a nosotras. Es más, hay un capítulo en el que hablamos como de un poco de teoría feminista, que es en el del trabajo, cuando hablamos de la brecha de género, y ese capítulo no le llegó a nadie, porque estamos nosotros repitiendo teorías. Y lo que, como se dice, la humildad aparte, ¿no? Digo, lo que nos gusta de nuestro proyecto es que tiene siempre insights de la masculinidad, ¿no? Y vivencias propias. Y muy buenos memes. Y mucho trabajo de búsqueda de imágenes que me pongo iguales, son como búsquedas conceptuales. Yo agarro una palabra. Aparece Tommy Jerry, aparece Babi Chicopat, o sea, aparece una cosa increíble el archivo. ¿Cómo, o sea, siempre te pasó de revisar tus contenidos culturales, los contenidos que habías visto a lo largo de tu vida, y decir, wow, cuando estabas pensando en la violencia física, decir, me acuerdo de este capítulo de los picapiedras que lo ilustra perfecto, o hay un trabajo muy arduo de ponerse a pensar qué serie habló de ese tema? No hay tanto de memoria. Hay algunas cosas que vienen como, claro, me acuerdo que en el capítulo de Friends que Ross se pone el pantalón de cuero, pasa esto, ¿no? Digo, tengo alguna de esas cosas en la cabeza, pero tengo de mi experiencia como asistente de dirección y director de publicidad, muchos años de armar la publicidad solo con tomas de referencias de otras cosas, de películas, de series, había plataformas donde te bajabas que eran imágenes pagas. de stock. Claro, sí, no, había una plataforma que sigue existiendo, Search Source o algo así, que sale carísima, pero lo laburaba cuando trabajaba en una productora grande, y te bajabas todas las publicidades del mundo y vos ponías bebés saltando de un balcón y te aparecían 15 comerciales con bebés saltando del balcón. Entonces tengo como mucho el ejercicio de decir, ¿qué quiero ver acá? Porque no es quiero ver a una persona mala, quiero ver a una persona mala que está dentro de un boliche, o quiero ver a alguien con peluca en una terraza. Bueno, entonces voy a Giphy es mi gran fuente, y donde pongo, no sé, todo en inglés, ¿no? Pero tenés que poner, no sé, de bebé, peluca. Men jumping. Sí. Claro. O grupo amoroso, ¿no? Entonces tenés tipo grupo violento. ¿Y cómo, hay alguna publicidad que hiciste que tuviste en el proceso de que te arrepientas de haber hecho? Sí, claro, hice una serie web para Kotex que me quiero morir, pero que a niveles terribles. Fue la primera vez que iba a trabajar con Gustavo, además, porque ya éramos como amigos de dar clases en un secundario, y era una piba medio Sex and the City, pero tenía que ser moderna, y con Gustavo... Sexy, moderna, atrevida, inteligente. Eso, y le queríamos poner una impronta un poco corrida de los estereotipos, ¿no? Y el problema es que los clientes, que era una mezcla de Fox y Kotex, los mando a todos al frente, no tengo problema, porque no voy a volver a trabajar con esa gente. No creo que vayan a ver esto tampoco. No pasa nada igual, no me preocupa lo más mínimo. Están ocupados con su nuevo nombre, así que... Habíamos armado todos los guiones, voy a la presentación, los leo, me hago el histrónico, el divertido, todos se ríen, no sé qué. Volvemos a la productora. Volvemos a la productora y todos los guiones, todo en rojo con aclaraciones, y todo era, claro, era eso, no sé, todo era llevarlo. Es horrible esta frase, pero la odio profundamente, que me decían, no, que sea un poco más minita. Y como, pero yo estoy haciendo personas que menstruan, pero con conflictos que estaban buenos, los conflictos que estaban alrededor de todo lo otro. Terminó con el último capítulo, que lo viene a buscar el compañero de la facultad, que llamaba y lo quería y no sé qué, y... Un horror. Terminó todo como solo no queríamos. Falta que me digas que en algún momento el Kotex estaba mojado en un líquido azul que nadie sabe qué. No, por suerte zafé de todas esas grabaciones porque era solo una ficción. A la gente que está editando le voy a pedir que censure cada vez que dije Kotex porque no pagaron un peso, así que... bueno... Y en la vida diaria... No, lo dijimos 5 veces igual, no te preocupes, Cone, no te preocupes. ¿Cómo llevas en la vida diaria toda esta invitación a dejar de lado los privilegios? En cómo está compuesta, no sé, yo sí sé, pero que nos cuentes cómo está compuesto tu círculo y todo eso. Bueno, lo llevo con mucha intensidad, porque creo que los varones que empezamos a trabajar estos temas
tenemos que estar atentos en nuestra vida cotidiana, tenemos que estar siempre observándonos y abiertos a la auditoría también, ¿no? A la crítica y al transformarnos. Entonces, a mí me pasa, ¿no? Que estoy, pobres mis hijos, ¿no? Digo, mi hijo León tiene 7 años, Julia tiene 4, y León es mega futbolero y ven dibujitos y de repente veo algo que es un estereotipo de porquería que está apareciendo ahí. Es más, el otro día mi hijo solo dice, claro, porque quiere ser un hombre de verdad, dice sobre un nene, un dibujito, que el dibujito dijo... Y no era Pinocho, digamos. No, era el hermano de uno que le dijo, no me importa ganar la carrera, si total ya tengo las mujeres y la plata conmigo. Y mi hijo de 7 años, de una dice, claro, porque quiere ser un hombre de verdad. Y le apago y le digo, León, tenemos que hablar. ¿No? Qué paja eso. Sí, no, debe ser una... Igual, sí. Al mismo tiempo, qué privilegio, o sea, qué afortunado de poder contar con eso que... Sí. Nada, qué sé yo, mi generación vio venir la ola verde o la ola feminista, claro, pero la ola nos llevó puesto en muchos sentidos porque nuestra crianza no era esa. Ni a palos. No sé, yo sabrás que jugué al rugby y formé parte de ese mundo tan amado por el feminismo hoy en día los rugbyes. Sí, no, pero lo que le pasaba también, digo, a él le gusta jugar al fútbol y pasó en el jardín que una nena quiso jugar al fútbol y me lo contó y me dice, claro, papá, porque... el patriarcado no las deja jugar al fútbol. Para mi hijo el patriarcado es como Darth Vader, ¿no? Sí, es como... Me reimagino. Para él es eso, no tiene ni por qué pensarlo tanto. Lo escuchó en casa 600 millones de veces. Claro. ¿Viste? Lo escucha el papá que habla por teléfono con alguien, no sé qué. Y después en mi círculo de amistades es a veces agotador. Hay gente que se ha alejado de mí, digo, y eso me ha pasado. Digo, uno empieza a ser activista, empieza a militar ciertas ideas. Y a politizar sus vínculos. Completamente de acuerdo. Y empecé a tener, amigos con los que compartíamos, nuestros hijos compartían juegos y nos hicieron ghosting. Claro. A ese nivel de ghosting, ¿no? De familias haciéndonos ghosting. Pero además también tengo como el trabajo constante de marcarle a mis amigos que si estoy cansado, no uses, no me hables como una feminidad para insultarme, o no uses la identidad marica para insultarme. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Sí, hace 5 años que vengo trabajando esto, ¿no? Sí, igual, pero ¿cómo? O sea, a mí me pasa que hay como una lucha entre no emburbujarnos y estar solamente con gente que piensa exactamente igual a nosotros, que es imposible. O no intentar eso que es imposible y al mismo tiempo no negociar todo el tiempo con tal de estar rodeado de gente, digamos. ¿Cómo lo llevas vos en tu actual círculo de amigos en el que vos decís, bueno, me siento cómodo acá con incomodidades con incomodidades y todo de por medio, me siento cómodo acá? Buscando siempre los puntos en común, ¿no? Como buscar los puntos de contacto, las cosas que todavía seguimos compartiendo, los consumos culturales, ¿no? Las salidas, las caminatas, los recuerdos de nuestra amistad, ¿no? En donde, obviamente, problematizo algunas cosas del pasado, ¿no? Hay anécdotas que están atravesadas hay que problematizarlas, porque en el 99, en Coyote, hacíamos cualquier cosa, digo, ¿no? Yo nunca fui como el tipo galán que iba y ponía una piba contra la pared y no la dejaba ir hasta que te chape, ¿no? Para mí en esa época eso era un héroe. Digo, claro, porque es eso, en el 98, 97, digo, cuando salíamos a los boliches, 99, pasaba todo eso y... En la tele también era un héroe. Completamente de acuerdo. Todo el mundo, Cris Morena, etcétera, Tinelli, eran héroes los que hacían eso. Claro, y en los boliches, digo, ¿qué hacíamos los varones que no teníamos esa valentía ahí? Por ahí tocabas un culo o hacías cosas que no tenías que hacer. Digo, abusabas, digo, que hay que decirlo literalmente, ¿no? Abusabas de gente en un boliche y bueno, nada, hay que problematizar todo eso. Sí pasa con ciertas amistades que se ponen muy, muy incómodas cuando les pongo en tela de juicio sus prácticas. Cuando uno me dijo, no, porque sí, no sé, les dejo de hablar, hago ghosting, como haciéndome un chiste, y digo... ¿Cómo? No. ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo? ¿Viste? Y no, bueno, pero porque me pasa eso, cuando utilizan la identidad marica como insulto, le digo, viejo,
Me dice, bueno, pero vos sabés cómo lo digo. Sí, lo estás diciendo como un insulto. Cariño. No, pero vos me conocés. Es con cariño. Sí, porque te conozco. Te lo digo porque te conozco. Voy a aprovechar para hacer una pausa. Primero le voy a recordar a toda la gente que nos está viendo que pueden, en este momento, si les gusta la entrevista, denle like, suscríbanse al canal, recomiéndonselo a todo el mundo, acá abajo, sí. Y voy a aprovechar para hacerte un regalito, que hoy te mandé justamente un mensaje para preguntarte, dije es una pregunta muy personal, y al mismo tiempo me estaba deconstruyendo porque decía, ¿por qué me tengo que sentir incómodo por preguntarle qué tipo de ropa interior usa un varón heterosexual? Y le dije tipo, ¿boxer o slip? Y después dije, ay, qué personal la pregunta. Pero es para hacerte un regalo y es un regalo de nuestros sponsors, así que bueno, te lo doy. Muchas gracias. Lo abro acá. Podés verlo si querés, no hace falta que hagamos todo el momento de apertura, pero bueno, ese es el regalo. Muchas gracias. No, por favor. Narciso. Quería preguntarte cuál fue el Raúl que tuviste que atender, y en esto también observar que a veces las situaciones de discutir con alguien que está completamente en contra del feminismo, si se puede estar, no siempre nos da el tiempo para que la charla continúe, tipo la charla en el taxi termina cuando termina el viaje, pero a veces del otro lado hay una persona que quiere seguir discutiendo. ¿Cuál fue esa situación así, la más engorrosa que tuviste? La más engorrosa que tuve con algún tipo. Lo que pasa, creo, no sé si tiene que ver a veces con mi impronta, con mi manera de llevar las cosas, con mis amistades puede estar costando, pero está ocurriendo, digo, y ocurre un montón. También ocurre que yo también formo parte de la Secretaría de Nuevas Masculinidades de la FALGBT, y ahí en el grupo, digo, hay tipos que vienen igual a trabajar, ¿no? Todos sus machismos, sus mecanismos, y sí, nos ha pasado muchas veces de tener que marcar 1000 veces cómo se nombran identidades, digo, el respeto hacia el resto, el hablar un poco de los mandatos, ¿no? Y traerlos todo el tiempo. Pero te puedo decir, para mí una de las anécdotas que más me llenó el corazón el año pasado es haber empezado a dar capacitaciones en Metrodelegados. El Metrodelegados fue un espacio súper rico donde las compañeras nos citaron con el compañero de Derechos Humanos y dimos una capacitación mixta, estuvo buenísimo, pero después hicimos 4 encuentros solo con masculinidades para hablar de lo que sentían, sin PowerPoint, sin nada, ¿no? Voy, hablo un poco de la teoría de masculinidad, tiro un par de puntas y fueron 4 encuentros donde eran varones, y están todos vivos, pero entre 45 y 60 años. Y todos, la primera vez que yo estaba hablando, estaban todos con sus cámaras, ¿no? Y todos así, porque son varones escuchando, ¿no? Entonces, cara de varón escuchando. Cara de varón escuchando es esto. Digo, estos en cuanto agarren el micrófono, me matan a palos, ¿no? Como, no sé qué va a pasar. Y de repente era como, che, Andy, tengo esta duda. Digo, ¿esto que yo viví es violencia de género? Pues te estoy escuchando. Y entonces empezaron como a preguntarme de vivencias propias, de haber intervenido, de haber gritado, de discusiones asamblearias, ¿no? En plan sindical. Digo, es hablar más fuerte que la compañera para callarla. Exactamente, ¿no? Claro. Como un montón de esas prácticas. Y me acuerdo mucho de uno que me dice, lo que pasa, Andy, es que a mí decir piropos me sale natural. ¿Viste? Me dice. Digo, bueno, está bueno que lo traigas. Digo, porque podrías haberte callado, haberla dejado pasar. Y bueno, che, y está claro que ya no le decimos piropo, es acoso. Y empezás a desarmarlo, y el tipo escuchándome, nada, terminó un chabón de 55 años diciendo, dale, voy a practicar, voy a preguntar, voy a ver qué incomoda, qué no incomoda. Pues le dije, bueno, anda a preguntarle a tus compañeras de laburo si les incomoda o no les incomoda. Si no les incomoda, hay consentimiento y es un código por ahí con una compañera. Dudo que todas las compañeras estén aceptando esos piropos de tuyos tan amablemente, ¿no? Sí. Digo, menos piropos, bueno, en este caso te hace una salvedad del horror, pero digo, ese acoso que hoy en día ha tomado una guarrez elevada, que es como levantar la vara cada vez más, a ver quién puede ser más guarro para reírme entre los chabones. Claro. Y perdió, que tampoco era bueno, pero perdió en ese sentido la poesía callejera que tenía en la cultura del tango, que tampoco era buena, pero en ese sentido la guarrez lo hace aún más grave. Este tipo sonaba así tanguero también, ¿no? Pero como que quería hacer... con toda esta idea de la caballerosidad, ahí siempre tengo resistencias. Sí, ahí te lo puedo firmar porque me ocurrió en sindicatos, me ocurrió en empresas. Cuando hablas de la caballerosidad, todos se ponen a la defensiva, porque consideran que
el problema es que consideran que son los códigos que les enseñaron sus padres y sus abuelos. Y que es un gesto de amabilidad con la feminidad. Exacto, claro. Y hay algo que hablamos siempre con Juan Pablo de la Secretaría, con Juan Pablo Ares, que es esto, digo, vos podés ser amable, pero te pregunto algo, ¿sos amable con todo el mundo? ¿Dejás pasar a toda la fila del colectivo? ¿Dejás sentar a todas las personas que suben? Digo, si ocurre, sí, sos el tipo más amable del planeta. Claro. Pero si lo haces solo con personas discapacitadas, viejas y mujeres, entonces estás reproduciendo, ¿no?, todo este machismo que pensamos que las mujeres son parte de la inferioridad y del mundo más débil. Entonces, digo, hay algo ahí cuando hablamos de caballerosidad, siempre hay resistencias, porque tiene esto de los códigos, ¿no? Y también les traigo esto, como lo que pasa es que tu abuelo, tu papá, cuando te enseñaron estos códigos, no dijeron, le voy a enseñar a mi hijo todos los códigos para seguir doblegando a la mitad del planeta. Claro. No. Era como el mandato de que seguir haciendo. Son construcciones culturales. Y para vos esa deconstrucción es siempre un efecto dominó, digamos, es siempre una cosa de que empieza y no tiene fin y vos has conocido gente que paró. No hace falta que cuentes la anécdota, digo, porque si no sería como un recuento de anécdotas, pero para vos hay casos o es posible de gente que diga, no, hasta acá llega mi deconstrucción, como decís vos, ¿no? Tipo, la caballerosidad, o es realmente un efecto que a veces más lento, más rápido termina derribando todas las piezas? Yo creo que más lento, más rápido, va a terminar bajando un montón de todas estas construcciones culturales que venimos sosteniendo, digo. Porque cuando empezás a cuestionarte, te cuestionaste una y decís, claro, no sé qué, encontraste el brete, pero esa se conecta con otra. Y se conecta con otra, y se conecta con otra, y en cuanto empezás no vas a parar, porque es esta idea de estar todo el tiempo revisándonos, ¿no? Y revisando, ¿soy el varón que quiero ser? Digo, ¿soy constantemente la persona que quiero ser? Digo, llevémoslo hasta ese plano, porque cuando nos ponemos a hablar de qué valores están buenos, básicamente son los valores de una buena persona. Una buena humanidad. Claro. Y entonces, digo, yo considero que cuando arrancamos a repensarnos, y este concepto de la deconstrucción, digo, no hay llegada. Probablemente todos los que estamos acá y todas las personas... En 5 años miremos este video diciendo, uy, lo que dije en ese momento. Bueno, sí. Te sentaste y no te pregunté tus pronombres, por ejemplo, una cosa que estamos como, por lo menos yo estoy empezando a incorporar, que me parece interesante, y es como eso, ¿no? De dar por sentado, que, bueno, es un varón cis heterosexual, sus pronombres son masculinos, y es como... Bueno, puede que no lo sea, digamos, como es una práctica interesante cuestionarnos. Es una práctica interesante, pero a veces yo esto justo lo charlaba con les compas de la diversidad en la secretaría, porque como compartimos con compas maricas que utilizan pronombres femeninos y con compañeros putos que utilizan masculinos, y es una problemática, y era como, no, pero el paqui no es necesario ese nombre, porque si no a veces también parece como una teatralidad de... Si se sabe que soy un varón heterosis, claro, toda mi performática. Porque diría que mis pronombres son femeninas. Claro, y por ahí es como una especie de actuación también. Lo que sí me parece importante siempre es nombrarnos como varones cis, ¿no? Claro. Como para visibilizar las diferentes formas de masculinidad que pueden haber. Y última pregunta mía, después va a ir tu pregunta. ¿Cómo sobrellevás algo que a mí siempre me interesa preguntar, y creo que ya sabes, el tema de la ternura, la homoafectividad, el cariño, y esos gestos que sí están asignados socialmente al género femenino, pero que veo que es lo que más incomoda en todos los lugares de varones que he estado, el tema de poder dar un abrazo y una caricia en la espalda a otro varón, y que eso no, o a tu hijo, ¿no? Pero, y que eso no nos genera a nosotros como un nudo en la garganta de estoy siendo puto, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. A mí hasta me cuesta mucho la verbalidad. El decirle a mi amigo del secundario que lo quiero, me cuesta mucho. Es más, digo, desde el año pasado hicimos un video un poco sobre esta temática, o trajimos el tema, ahora no me acuerdo cómo fue, y nos pusimos como ejercicio decirnos que nos queríamos, ¿no? Digo, y a mí me cuesta decirle a mi amigo Gustavo, con el que hago Privilegiados, que lo quiero, lo pienso. Y es más, estoy tratando de sacar de mi vocabulario el querido, porque es la manera más heterosexual de decirle te quiero a alguien, pero sin decirlo, como, querido, ¿qué haces? ¿No? Digo, sí. Es eso, es toda esta construcción que estoy tratando, ¿no?, de desarmar, y a mí me cuesta un montón, y venimos trabajando, desde la lógica te puedo decir un montón de cosas, pero después está la subjetividad, ¿no?, de mi accionar. El nudo en la garganta no tiene nada de intelectual. No, bueno, exacto, digo, y a mi amigo Willy, que lo conozco desde que tenemos 15 años, me cuesta un montón decirle que lo quiero.
Digo, tengo que llegar a que pase algo, ¿no? Digo, y hasta con amigos nos hemos abrazado y llorado solo en funerales. Literalmente. O nos abrazamos con algún gol en algún mundial, así en el sumum de nuestra heterosis norma, ¿no? Gracias por darme el título del video. Ahora te voy a dejar preguntarme vos a mí, que me dijiste que ya lo trajiste preparado y se está empezando a romper esta sorpresa de Unicornio de Troya porque ya salieron los primeros videos. Vayan al canal de YouTube, denle like, están en el canal de YouTube probablemente, así que suscríbanse. Pregúntame vos a mí lo que vos quieras. Me costó un montón, porque dije, ¿qué le puedo preguntar a Beltrán? En un momento dije, le pregunto algo del rugby, ¿no? Pero dejemos ese mundo lejos y afuera. No, pero pensando en la masculinidad, ¿no? Y en cómo se construye, y se construye gracias a un montón de mandatos que nos ponemos en la mochila, te quería preguntar, ¿qué mandatos, o si son varios, sentís que seguís reproduciendo de la masculinidad? Porque por presión familiar, por presión social, digo, ¿no? Corrido de la diversidad. Por ahí. Me está pasando en este mismo momento, que identifiqué que el mandato de la división de tareas domésticas no solamente tiene que ver con que la división del trabajo sea feminizada, sino con que no sea masculinizada. Digamos, yo soy gay, vivo con mi novio, entonces me di cuenta de que no tiene que ver con que lo que yo no hago lo va a hacer una feminidad, sino que lo va a hacer él. Entonces es más bien eso, como empezar a vivir la incomodidad de aceptar eso, de decir, no tiene que ver con que si yo no lo hago lo va a hacer una feminidad, por lo tanto como no hay feminidad no lo va a hacer nadie. No, lo termina haciendo alguien más, y en mi casa realmente había un montón de momentos en los que, con muchísima comodidad, obviamente, me quedaba sentado, nos quedábamos sentados, mi mamá era como, no, yo levanto todo, yo lavo todo ahora, yo, porque así me siento más cómoda yo, y es como, hoy en día pienso, digo, y no, en realidad no te sentía más cómoda, es como que era algo ahí adentro, un chip que no se pudo romper. Bueno, pero en un montón de otras cosas de las tareas domésticas había división, pero en mi casa todavía se sigue viviendo mucho eso cada vez que vuelvo, y digo, en mi casa paterna. Hoy en día, en mi propia casa estoy como empezando a pensar eso, de decir, todo lo que no hago yo lo hace alguien más, y eso no significa que sea una feminidad. ¿Y vos elegís qué acciones? No lo estamos organizando todavía, pero yo creo que, o sea, muy esporádicamente, y por eso me hizo mucho ruido este video de los ayudadores, porque es como yo ayudo con las cosas de la casa y como no, que quiero romper con esa lógica de ayudar con las cosas de la casa y como hacer. Bueno, a mí esa campaña me dio un cachetazo, porque yo la necesité esa campaña, porque cuando escuché al tipo decir, ¿por qué no me avisaste? Yo lo hubiese hecho. Esa frase la dije 2.000 millones de veces antes de esa publicidad. Pero tremendo. Y me la mandó a mí Cintia, que lo hizo de Bridge the Gap, y le mandó un mensaje como, te agradezco un montón, porque ahora cada vez que me encuentro en eso me estoy corrigiendo, digo, y es más, no sé desde ahí, pero fue algo del año pasado que yo me di cuenta que este varón que está trabajándose, que se repiensa, que claro que compartimos, como se dice, tareas de cuidado dentro del hogar, ¿no? Con familia y con todo el hogar, me di cuenta que las tareas que yo estaba tomando también eran un privilegio. Porque yo, como mi pareja no cocina y cocino yo, usaba el privilegio de que yo me ocupo de la cocina, entonces no me ocupaba de un montón de otros proveedores del hogar, ¿no? O de otras tareas. Entonces, al visibilizarlo un poco gracias a ese comercial, fue como, no, dividámonos, ponerle las compras, ¿no? Digo, y más de manera... En la pandemia es más sencillo, además, digo, porque es todo virtual, casi las compras, ¿no? Entonces, fue como y la verdad, la casa se volvió mucho más equitativa, desde el año pasado, porque yo no soy el papá que se arma un vino, cocina y cierra la puerta, porque también conozco esa. Sí. De la escuela de mi hijo, conozco varios que son re chef. El papá Gato Dumas. Son re chef, claro, pero no limpian la cocina ni a palo después. Digo, porque me lo han dicho las esposas, ¿no? Como, tu amigo ensucia la cocina. Primero, no es mi amigo. Compartimos hijes en la escuela y existe ese privilegio. Entonces me di cuenta, ¿no? Que me estaba escondiendo en la cocina para no hacer otras cosas. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, gracias a vos. Sigan a Privilegiados en todas las redes sociales. En Instagram están como @privilegiados_RRSS. Bien. Y bueno, muchas gracias por otra ocasión más de Unicornio de Troya. ¡Bravo! Hacemos una foto.